Se le hace eso, coge, ¡pah! Es una vez que lee la memoria de la computadora, esto se llama un dump o un volcado. Vuelca la información hacia la PC y con un programa abre los mapas y él comienza a mover, yo que sé, el avance al encendido, mueve la cantidad de combustible inyectado. Por ahí la computadora va a decir máximas RPM 6000 y ahí costa la inyección de combustible. Él quita eso de ahí, ¡pah! Desactiva. Él elimina tal vez hasta códigos de falla que se generen por emisiones, tal vez les comience a pagar. ¿Y de ahí qué hace? Este nuevo mapeado a través de este elemento de aquí, él lo regraba en la eco. Y eso se llama reprogramar. Eso se conoce como reprogramar una computadora. Y él lo hace a través del protocolo J2534. Con eso él hacía. Entonces él explicó eso en casi 2 horas de la pandemia. Mientras yo les rogaba que no borren el video, ¿y qué van a dejar el video? Porque lógicamente esto hay que pagar. Entonces, mi intención, ¿cuál era? Algún rato coger y mandarle un mensaje por interno y decir, yo quiero aprender eso de, a mí me interesa aprender. Y tal vez me va a decir, te cuesta tanto como es la vida, ¿no es cierto? Y de ahí se negociará y tal vez él le enseña a uno cómo hacer esto de aquí. Pero es un guambra no menor de ustedes. Y con una gorra al lado, que ustedes se digan, no me parece que fuera tan inteligente en ese sentido. Mediante estas cajas de aquí, como son el CATAG o estas de aquí, lo que hacen es leen como les digo, las memorias de la compu. Y por ejemplo, ¿qué también puedo hacer? Si algún rato se roban la computadora de un carro, yo cojo y le clono, o puedo clonar una eco, clonan con esto ecos. Ellos cogen y graban la misma información de una eco en otra. Hay veces que no pueden, ¿ya? O por ejemplo, este pana mostraba aquí que hay veces que en todas las memorias, por ahí hay una memoria que llega y dice, aquí están los códigos de falla. Y ahí está un código de falla y él le puede poner off, apagar el código de falla. O sea que ya no se presente nunca más, a pesar de que se cumplan las condiciones por las que los monitores de la computadora te hagan brincar el código de falla. Entonces él puede decir, apágate. Y por ejemplo, eso pasa mucho en los famosos DPF o los filtros de partículas diésel, porque nuestro combustible no tiene la cantidad de azufre que tiene el combustible europeo. Entonces los filtros de partículas que reducen el hollín del humo se taponan rápido y un carro traído de Europa con filtro de partículas de hueso se tapona y le da un dolor de cabeza al dueño que no tiene idea. Entonces, como le va a brincar el código a cada rato por los monitores de la computadora, entonces ellos hacen un DPF off. Y de esto me dijeron que se cobra de $250 a $400. Ese es lo que vale el trabajo de hacer eso. Me estaban comentando a mí también. Hay gente que a través de estas cosas lee las memorias y mueve los kilometrajes. Es algo deshonesto, pero hacen con UPA, hacen con muchas cosas. Por eso en automotriz, olvídese usted, o sea, automotriz ahorita es un campo enormemente grande, con mucho que aprender, con mucho por estudiar. Yo tenía esta idea, ¿ven? Esto yo quería aprender. Y yo quería comprar un Katag para intentar aprender esto de aquí. Porque si esta persona pudo, ¿por qué yo no? ¿Sí o no? Si él puede, ¿por qué yo no puedo? Y alguien a él también algún rato le enseñó. Entonces, él haya pagado por eso, algo ha de cobrar por enseñar. Él solo hace eso. Cambia los mapeados y eso se llaman los stage. Entonces va a las computadoras poniéndoles en stage 1, stage 2. Cuando ustedes juegan juegos de Play, Gran Turismo, Forza, por ejemplo, compran chips tuneados y les dice que estén en stage 1, en stage 2. Eso significa que están hechas modificaciones en los mapas para aumentar la potencia, sin tocar el motor, solamente moviendo los mapas. Incluso hay gente que les vende ya los archivos para que ustedes cojan y solo graben en las memorias y se haga el tuneado del carro. Interesante, ¿sí o no?
interesante. Entonces, al que le interesó o al que por ahí tiene la idea, este es el canal del hombre, Diablo Beat. Él hace chip tuning. Entonces, si por ahí le quieren escribir, pregúntenme, yo algún rato le voy a escribir y le voy a decir que cuánto me cobra por enseñarme cómo hacer esto de aquí. Y sería una tesis rarísima porque no se hace, no hay. Sería de averiguar también qué tan fácil es de hacer. Ya. Ahora verán. Vamos a la parte de acá. Si ustedes hacen un poquito de memoria y conversábamos conmigo, ¿cuánto era el tope máximo en un test en CAP que podía soportar desde desaceleración un ser humano para que el carro sea, o sea, pase una prueba en CAP? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto era el nivel máximo de desaceleración que podría sufrir en una prueba en CAP? ¿A 10 G no era, dije? No era 10, más mucho más. 30. 30 y hasta ahí, 60 es. 60, pues que era. 60 Gs, correcto. 60 Gs. Entonces, sí sería interesante, vean, porque uno puede volver hacia atrás. Y si ustedes ponen aquí 60, van a obtener cuál fue la velocidad a la que se deben chocar para producir una desaceleración de 60 Gs. Muy probablemente va a salir a 100 kilómetros por hora un choque contra una pared de frente, va a producir una de estas fuerzas que ya en test en CAP ya no sería soportable, y eso de ahí haría que el carro, o sea, no pase la prueba o la prueba de NCAP, ¿ya? Pero esto de aquí, como yo les comento, jóvenes, esto es un análisis en una figura con forma sencilla, o sea, es un análisis que se podría decir hecho en un elemento que no tiene una forma compleja, ¿ya? Para que usted tenga una idea, cuando usted divide en elementos finitos, usted está calculando este integral en cada uno de los elementos finitos para saber deformaciones y desaceleraciones. Y si usted dividió en 4000 elementos finitos una pieza, eso significa que la computadora por dentro está haciendo 4000 veces este integral y sacando 4000 veces la tensión, la torsión, la flexión y la compresión y las deformaciones. Y con eso la computadora llega a saber o a moldearle usted y le pone en el inventor cómo más o menos se vería la pieza chocada. Aquí está el capot, aquí se dobló y se chocó, digamos así, ya. Entonces, por eso es que la computadora puede predecir cómo se forma la pieza en un choque y le sale bastante próximo. No le sale algo loco, le sale muy real, muy real. Ya. ¿Cuál es el chiste? El chiste es, la gente calcula, la gente logra estimar físicamente cuánto es la desaceleración y dice, muy bien, ahora tenemos que hacer que eso de ahí, este impacto, se lo consuma la carrocería. Y eso solo se puede traducir en algo que se llama deformación. Esta de aquí, esto tiene que irse hacia la carrocería, no hacia el pasajero. Porque recuerden y investiguen, porque yo también se les digo, yo veo, a mí me da curiosidad, pero yo también como a veces veo del internet, ¿cómo? Pues para acordarme, o cómo para saber si es verdad. Que yo logré leer por ahí que los pilotos de Fórmula 1, cuando cogen curvas de ciertos circuitos, sufren hasta 4 o 8 Gs, creo, en curva, y se quedan ciegos un rato. O sea, los ojos ven en blanco. O sea, tanto es la fuerza sufrida por ellos en curva que pierden la visibilidad un rato. Pero averigüe, porque eso le digo, puedo yo estar también diciéndole cosas que están mal, porque uno también ve del internet y se sorprende, ¿no es cierto? Pero por eso ellos, como les decía, ellos entrenan muchísimo los músculos del cuello. O sea, estas fuerzas son fuerzas considerables, las fuerzas que son en el orden de la gravedad. ¿Cómo lo hace esto de aquí la carrocería? Por eso yo por ahí daba una idea a uno de ustedes, cuando me preguntó de la tesis, de si va a hacer un análisis, analice solo un elemento, por ejemplo, estos de acá.
Estos son, ¿no es cierto?, lo que nosotros les conocemos como los largueros frontales. Entonces, estos largueritos frontales de aquí, estos elementos que usted ve aquí, esos tienen la famosa deformación programada, que conforme se van aplastando, se van endurando. Por eso es que tienen distintos espesores, distintos materiales, método de fabricación, el Tailored Blanc, ni sé qué pendejada, ni sé qué otra cosa, que lo que hacen que es que estos elementos sean donde se absorba la energía, donde se dé toda esa colisión, donde se genere esta famosa fuerza de aplastamiento. Y incluso vean aquí lo que me dice, por estas estructuras de aquí, pues todo esto de aquí, para mala suerte, eso no va a ser un valor constante, es un valor variable. O sea, el integral estuviera, no saliera como constante, sino se integrara como una ecuación. Algo muy complejo, eso le digo, por eso el poder de las computadoras, olvídese. Y así se moldea, se coge, se hace, y se logra predecirlo de aquí. Si usted puede ver el famoso eje Y, el eje Y está en el orden de la deceleración en Gs de gravedad. Y el eje X es el tiempo que demora un choque. Entonces, como pueden ver ustedes, antes de que pasen 20 milisegundos, ¿cuánto es 20 milisegundos? Bueno, cuando usted acelera el carro, el inyector puede llegar a unos 20 milisegundos de inyección de combustible para lograr la aceleración, pero suele estar entre unos 2 milisegundos a 4, creo. Tal vez el señor Espinosa ahí si me ayuda, da un dato mucho más certero. Él puede saber mejor ese dato que yo. Pero 20 milisegundos es poquito, poquito. Pero si usted se da cuenta, hasta los 20 milisegundos de un choque, ya perdió usted los guardachoques. Ya se hicieron trozos. A un tiempo de unos 30 milisegundos, hay una colisión contra el motor. Y como el motor es rígido, ¿qué es lo que sucede? No hay deformación y por eso llega el pico de desaceleración en G. Vea usted, vea, estos elementos sí se deforman, los guardachoques. Por eso, si usted se da cuenta aquí, no hay mucha desaceleración en gravedades. Pero cuando comienza a entrar en contacto las zonas rígidas del motor y no se pueden deformar, ahí es cuando llega el pico de la desaceleración en gravedad, o en 30 Gs, como ve usted acá. Una vez que el motor le pasa el impacto a la pared de fuego, o a la parte posterior del cofre, ahí comienza a ver otra deformación de ciertos elementos del habitáculo. ¿Sí ve? Que van absorbiendo la energía hasta que finalmente el vehículo se detiene y el choque ha durado 120 milisegundos. Todo esto de aquí, mis estimados jóvenes, es algo que solamente uno puede entender de forma básica. Porque yo pienso que para eso hay gente que estudia doctorados, en la que ya esto de aquí es el estudio de 5 años y el análisis de 5 años. Entonces, por eso el conocimiento el conocimiento es infinito. Hágase la idea, es imposible que una persona llegue a saber de todo. No puede. Es imposible. Usted, eh, como a modo consejo, cuando yo era Wambra y yo acabé de estudiar ingeniería automotriz, yo dije, bueno, la ingeniería automotriz, ¿qué le complementa, no es cierto? Yo dije, bueno, una ingeniería electrónica, quisiera seguir ahora ingeniería electrónica. Y un amigo de un compañero bueno, él me dijo, es preferible ser bueno en una que mala en dos. Porque
Aún así, ven, o sea, la automotriz es un campo tan complejo que yo, o sea, no voy, es imposible, al menos pienso yo, ese es mi punto de vista, que usted sepa de todo bien. O sea, yo le veo muy difícil, necesitaría muchísimos años. Yo pienso que usted puede ser bueno en una sola cosa, o muy bueno en una sola cosa, tal vez en unas dos, pero ser bueno en todo es muy difícil porque el conocimiento es muy amplio. Por eso le digo, esto de aquí, que entiendan o que llegue a modelarse y todo eso, eso es ya cosas de estudio avanzado de doctorado. El campo automotriz es un campo muy amplio y por eso cuando usted salga ya de aquí, véase un campito, algo que a usted le guste un poquito más, yo qué sé, el motor diésel, motor gasolina, eléctrico, parte electrónica, computadoras, frenos, suspensión, emisiones, no sé, intente un poquito hacerse un poco más fino en un campito o en unos dos. ¿Para qué? Para que usted pueda abarcar el conocimiento de eso, porque eso les digo, o sea, es muy difícil, jóvenes. En campos tan amplios aprendes de todo. Aquí se explica finalmente el tiempo de una colisión, 120 milisegundos. ¿Y qué me dice? Mire, cualquier choque que dure más de 3 milisegundos, ¿quién me da leyendo esto de aquí? Ve? Estas tres líneas de aquí, por favor. ¿Qué es lo que sería la conclusión? ¿Quién anda por ahí? Vamos a ver. Yo dije, yo lo veo. Ya, por favor, señor Ramos. Ya dice, incidentalmente, este pulso solo cumple con el criterio estándar de una desaceleración máxima en la posición de restricción del ocupante de 30, sería 30 veces la gravedad. Sí, 30 veces la gravedad. Ya, para cualquier periodo de tiempo mayor de 3 milisegundos. Ya, muy bien. En un choque de ese tiempo se puede llegar a estos tres en el ocupante o en la persona que está en el carro. ¿Ya? El tope de un test de encape es 60 Gs. Entonces, los fabricantes, como les digo, comienzan a buscar la forma de que los elementos que se encuentran aquí sean los que aguanten esa desaceleración, los que soporten esa desaceleración. Ya, eso sería con respecto a lo que es deformación, cómo es el trayecto del impacto y lo que sería elementos finitos. Yo no sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta de lo que se ha hablado o tiene alguna duda, algo que se quiera que se refuerce. El chiste es que quede una idea general de cómo más o menos se estiman las cosas. ¿Está bien? Sí. Sí, Ya, Todos los desencaps que se realizan es sobre los 60 G, ¿sí o qué? los Porque 60 G es el limitante, mi estimado señor Espinosa. Donde usted pasa un 60 G en un ocupante, ese test en cable va a salir malísimo el número de estrellas. ¿Sí ya. me entiende? Sí. Es el tope. 60 G es lo máximo que puede aguantar un ocupante en un test en cable. Lo máximo, lo máximo. Es por eso que se realiza bajo los 60 kilómetros más o menos las pruebas también. Sí, por los 60 se realizan más o menos. En choques con estructuras rígidas, los choques, como es solo con el lado del ocupante, así sería solo la parte lateral frontal, la frontal entera, un choque lateral. Esos creo que los choques laterales son a menos velocidad. Cuando se choca contra un poste o un carro por el lado le choca. Ah, sí, porque hay menos zonas de deformación. Eso estábamos. Exacto, Ya. exactamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo tengo dos trabajos en clase. ¿Ya? Pero como ustedes son unos buenos estudiantes que hacen lindo los autónomos y le ponen el ñeque, entonces yo les voy a perdonar uno ya. El último autónomo, más o menos, no más jóvenes. Y van a hacer solo este de aquí. ¿Ya? Realizar un resumen de la sección 4.4 son 39, 40, 41, 45 hojas creo que están. 39, 40, 41, 42, 45 hojas.
del libro de aquí, donde nos explica esto. Entonces dice, caso de estudio, resistencia al choque de un pequeño bastidor tubular en un auto deportivo. Ese es lo que está aquí. ¿Ya? Ese trabajito vamos a hacer. ¿Ya? Prácticas. Verán. Para estructuras, nosotros tenemos solo un día de prácticas. Yo he pedido 2 horas. Porque en verdad yo no quiero que la gente esté aglomerada mucho. En la práctica vamos a hacer lo siguiente, verán. En la práctica vamos a coger y vamos, tal vez por grupo, se necesite un carro. Nosotros tenemos allá la buseta. Entonces vamos a hacer un proceso de mantenimiento de una carrocería, creo que es hasta semestral. Que eso está en la guía de práctica número 1. Déjeme ver por acá. Ya, voy por acá. Vamos a hacer una sola práctica. La del centro de gravedad no le vamos a hacer, no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a coger por aquí. Ya, aquí está. Me parece que es la número 1. Aquí está, práctica 1. Ya. Entonces ustedes van a ir a estas páginas de esta tesis que está aquí. Y ahí el hombre está describiendo un proceso de mantenimiento para carrocerías, en el cual ustedes tienen que hacer lubricación de bisagras, apretado de asientos, apretado de tuercas, revisión de cinturones, etcétera, etcétera. Vamos a hacer esta práctica de aquí. Entonces necesita que al menos haya un carrito por grupo, tomando en cuenta que ya tenemos ahí la buseta y ese carro nos puede servir para un grupo. Ya. Mientras cojamos y hagamos esto de aquí, yo voy a ver si puedo llevar el escáner para los carros que entren, para que la gente que quiera esté haciendo prácticas viendo, moneando el escáner. Y si por ahí está el otro del instituto, podemos coger ese escáner y también estar moneando en otros carros, para que usted también le toque al escáner. Y por ejemplo, el señor Espinosa sabe, ¿no es cierto, señor Espinosa? No hay que tener miedo al escáner. O sea, a veces cuando uno es un poquito nuevo, uno piensa que coge el escáner y va a dañar, así, le da mucho miedo, tiene miedo de coger el escáner. Y yo lo he visto en estudiantes, hay estudiantes que dicen, pero coge, no, ahí nomás, dice. No, es bueno que usted le toque un escáner, que le vea, que más o menos le maneje. Entonces yo voy a llevar el mío y pedimos el del instituto y para que estén ahí un poco moneando. Mientras las otras personas también van haciendo, ¿qué cosa? Van haciendo el proceso de lubricación. Entonces, pilas de estas hojitas de aquí, vamos a necesitar impresas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estas hojitas de aquí, la guía de mantenimiento, vamos a tener que estar impreso. Y todos los pasitos que dicen ahí, voy a tener que hacer. Entonces, por grupo, si fuera de bueno que lleve yo, aunque sea unos 2 aceititos, 3 en 1. Para hacer las lubricaciones de la carrocería, etc. Y eso vamos a hacer el día jueves, ¿ya? Entonces, pilas con esto de aquí. Todos ustedes tienen acceso a la guía. Entonces, ya vayan nomás de este link de esta tesis, vayan a esas páginas y por grupo. Si alguien ya viene sin las páginas de la práctica, yo consideraré como que me impostismo y le clavo el 0. Estamos de acuerdo. O sea, los grupos tienen que tener las hojas impresas. Ya. Eso sería, mis estimados jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? ¿Algo tal vez? No hay fe, está todo bien. Ah, chévere. Para mañana, si no hay el OX, para mañana si hay el OX, vamos a pegar una leída de las primeras 3 hojas del capítulo 3, de la última unidad de la guía, que ya es acabados automotrices, ¿ya? Entonces, vamos por aquí, la guía está allá, y de aquí yo leo las 3 siguientes hojas, desde aquí, y leo para abajo 3 hojas, y eso voy a hacer en 2 horas. Entonces, esto de aquí yo ya voy a entender como clase dada, ¿ya? Y eso de ahí significa que es como que ya usted ya hubiera repasado. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Listo. Nada más, jóvenes. Muy bien. Entonces, con eso que terminaríamos la clase de hoy. Si no hay más preguntas ni nada por el estilo. Ya voy a crear la tarea que les estoy diciendo acá. Y voy a crearles la práctica para que puedan hacer ello y bajar las hojas. Conversamos muy probablemente el día miércoles. ¿Ya? Gracias, Inge. Cuídense. Ahí hablamos. Que les vaya muy Gracias, bien. Inge. Chao, chao.